Gracias por continuar con más de Vive la Mañana. Hasta este viernes tienen tiempo los patronos de otorgar el aguinaldo. Este es un derecho que usted tiene como trabajador asalariado. Pero vamos hoy a abordar el tema de cómo se calcula el aguinaldo, por ejemplo, para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Se encuentra con nosotros don Fabián Silva. Don Fabián, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Todo un tema, el del aguinaldo, y hay tiempo hasta este viernes. Claro, un gran gusto estar por acá, don Alex. Muchas gracias por la invitación. Sí, el tema del aguinaldo es un tema que viene desde la época en que se hacen las reformas sociales en nuestro país, en Costa Rica. Y cuando se establece el Código de Trabajo, ahí se empieza a discutir la necesidad o la importancia que es poder reconocer el mes de aguinaldo a todos los trabajadores, contemplando temas de justicia social, contemplando temas de que en la época navideña se debe hacer un esfuerzo por parte del patrono para reconocer al trabajador todas aquellas esfuerzos, sacrificios, lealtades que ha tenido con su patrono y que pueda por consiguiente proyectar y disfrutar el aguinaldo para su familia y para su propio bienestar. El Código de Trabajo, en el artículo 27 y 29, establece la obligación que tiene todo patrono de darle el aguinaldo, a más tardar hasta el 20 de diciembre. Y muchos se preguntan, o muchos patronos se preguntan, cómo debo calcular el aguinaldo, especialmente en aquellos trabajadores que tienen características muy propias de su función. En este caso, pensemos las servidoras domésticas. Este tipo de trabajo tiene una característica principal porque si la servidora doméstica duerme en el lugar de trabajo y además le dan los alimentos, esto se considera el alimento, y pernoctar o dormir significa el salario en especie. Y ese salario en especie debe ser calculado a la hora de no solo hacer el aguinaldo, sacar el cálculo de aguinaldo, sino también a la hora de hacer la liquidación de sus extremos laborales. Entonces, ¿cómo se calcula? Todo lo que el trabajador haya ganado a partir de de diciembre del año pasado a noviembre de este año, se va a sumar y se divide entre 12 meses. Y eso es el total de lo que usted tiene que dar en aguinaldo. Pero en los casos de los trabajadores que tienen salario en especie, usted tiene que aumentarle un 0.5% a ese cálculo. Entonces pensemos que el aguinaldo que le corresponde son 300.000 colones, usted le va a tener que adicionar 150.000 colones más correspondiente al pago de ese salario en especie. Que eso me resulta interesante, don Fabián, porque se supone que si usted le está dando techo y alimentación, cualquiera podría creer que más bien eso se le debe rebajar, y es todo lo contrario entonces. Claro, debe ser tomado en cuenta como un adicional, okay, como un beneficio, como una así, extra, digamos. Como una extra, exacto. Eso lo llaman salario en especie. ¿Por qué? Porque cuantificarlo, ¿verdad?, desde el punto de vista material o económico es difícil. Bueno, ¿cuánto cuesta un almuerzo, el desayuno, la cena? ¿Cuánto cuesta el que usted vive en una habitación con las características que tiene? Bueno, pero entonces se toma el cálculo base sobre el salario que está usted pagándole a una servidora doméstica, y el 50% de ese salario va a aumentar en virtud de esa condición de que yo le estoy dando la posibilidad de dormir y le estoy dando la posibilidad también de alimentarse igual como se alimentan los miembros de la familia, que es lo lógico y es lo correcto, lo que tiene que darse. Don Fabián, ok, estamos hablando si una persona, por ejemplo, tiene el año de estar trabajando en casa. Si tuviera menos del año, ¿cuál es el procedimiento? Igual, lo que tiene que calcular es desde ese mes de noviembre hasta diciembre. Pero pensemos que se interrumpe la relación laboral hasta, pensemos, de noviembre a marzo, de noviembre a julio. Entonces, esos meses que usted trabajó los tiene que sumar, incorporándoles el salario en especie y dividirlo entre 12. Entonces, no va a tener la totalidad de lo que podría considerarse es un mes, sino la proporción del tiempo que ha trabajado esta persona. ¿Por qué? Porque existió una interrupción de la relación laboral. Ahora, cuando usted despide a una persona con responsabilidad o sin responsabilidad laboral, usted siempre le debe reconocer el aguinaldo.
Aquí a veces hay una incorrecta interpretación y se dice que como usted trabajador faltó a su deber, no cumplió con las obligaciones que se le estaban dando, no tiene derecho a que yo pague sus extremos laborales. No, tiene la obligación de cancelarle el aguinaldo y tiene la obligación de cancelarle las vacaciones. Lo que es el tema del preaviso, el tema de la cesantía, digamos, del preaviso tiene que cancelarlo, si es con responsabilidad laboral. La cesantía es lo que se va a discutir, si realmente tiene o no tiene derecho a ese rubro. Pero los extremos laborales, todos los extremos laborales son extremos constituidos y protegidos a través del Código de Trabajo, a través de nuestra propia Constitución Política, cuando tutela el derecho al trabajo digno. Y por consiguiente el trabajo digno contempla todo lo que la legislación especial, en este caso el Código de Trabajo, ha establecido. Hay algunas condiciones especiales, por ejemplo, se ha legislado con leyes especiales tratando de darle una protección mayor a lo que son las trabajadoras y los trabajadores domésticos, porque generalmente existió en nuestro país un resabio legislativo en el sentido de que se consideraba que aquella persona trabajadora doméstica no tenía derechos a un horario establecido, previamente establecido y acordado con el patrono, no tenía derechos a días libres, sino que pareciera ser que la persona tenía un horario ininterrumpido, un horario especial a criterio del patrono. Sin embargo, esta ley lo que viene a establecer y delimitar es que a pesar de las condiciones del servicio doméstico, ese trabajador o esa trabajadora doméstica tiene cierto rango de protección, se le tiene que delimitar su rango de horario de trabajo, se le tiene que reconocer esto tan importante que es el aguinaldo, y que muchas veces cuando un país apuesta a este tipo de legislación, lo que está haciendo, lo que está promoviendo es tratar de que a través del reconocimiento de su esfuerzo, de su trabajo, pueda tener aquel adicional económico que le permite por consiguiente lograr paz social en un país donde las condiciones laborales o donde las condiciones económicas vienen de una manera muy positiva a aquel reconocimiento. Ahora, sin lugar a dudas, esto representa una carga importante para el patrono, ¿verdad? Porque muchos de los patronos van a sentir que efectivamente pagar un salario adicional en diciembre pues representa una carga económica que muchas veces pone las finanzas de aquella empresa o de aquel patrono que está contratando un servicio doméstico, pues es un poco oneroso. Pero tenemos que reconocer dos cosas: reconocer que también el patrono recibe su aguinaldo, o si no lo recibe debe prever una partida mes a mes para poder contemplar aquel gasto y poderlo sufragar. En pantalla en este momento está apareciendo el número de teléfono 4080-9790 para que usted pueda hacer sus consultas a nuestro invitado de hoy, a el licenciado Silva. Puede hacerlas en este momento, puedes llamar y sale su llamada al aire. Si usted necesita que no digamos su nombre, también vamos a respetar el número de teléfono al que usted puede hacer en ese momento la consulta. Es 4080-9790. Licenciado Fabián Silva, usted me parece que acaba de tocar un tema bastante importante y bien vale la pena rescatar, y es el tema de delimitar los horarios cuando la trabajadora doméstica vive en casa. Claro. Esto es importante porque muchas veces hay un concepto tal vez mal comprendido, y es que la trabajadora doméstica tiene que trabajar desde que empieza a preparar su desayuno hasta que todas las personas en la casa están pues ya listas a descansar, dormir, claro, ¿verdad? Entonces tenemos jornadas de más de 12, 16, 14 o 16 horas, que eso no es permitido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Llegar a un acuerdo previamente al momento de usted contratar a esta servidora doméstica e indicarle, bueno, usted va a empezar a las 6 de la mañana, va a concluir a las 12, mediodía, usted va a tener un descanso largo para que después pueda cubrir y llegar a un máximo de 8 horas laborables por día, para que entonces dentro de esta condición usted pueda reconocerle a esta trabajadora doméstica que tiene un horario previamente establecido. ¿Cómo tiene que hacerlo? Bueno, preferiblemente a través de un contrato
a través de un contrato escrito donde se delimitan todas y cada una de las condiciones, todas y cada una de las labores, ¿verdad? Porque también se cae en el error, en el extremo, de considerar que la servidora doméstica tiene que hacerlo todo, ¿verdad? Aquella frase popular o muy popular que se utiliza, bueno, es Zoila. A Zoila le corresponde entonces no solo limpiar los vidrios, no solo reparar los techos, no solo reparar la fuga. Entonces, usted la pone a esta persona en una condición de que la está llevando a un grado de exceso de trabajo que contractualmente no estaba establecido, o que esta misma condición que la ley de trabajadoras del servicio doméstico establece. Usted tiene que delimitar cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus trabajos. Y de esta manera también usted le evita al patrono que vengan luego demandas laborales en donde vayan a existir reclamos, por ejemplo, por extremos de horas extras, o por extremos o reclamaciones que se digan, usted me puso a hacer cosas que no le correspondía a las funciones o la competencia de una servidora doméstica. En ese caso, también usted como patrono se va a ver protegido. ¿Y qué es lo que se tiene que propiciar? Lo que se tiene que propiciar es una relación ideal entre el patrono y el trabajador o la trabajadora doméstica, y es que exista una relación confiable, una relación amena, porque aquellas personas llegan a convertirse en parte de la familia. Usted va a tener en el seno de su familia, en lo más íntimo de su familia, a una persona que le va a ayudar, que le va a coadyuvar en todas las obligaciones que incurre el trabajo diario del hogar. Y por consiguiente tener una relación de este tipo en donde usted se convierte en su peor enemigo o se convierte en sus peores enemigos, es un desgaste que nadie desearía sufrir. Entonces, creo que desde el principio se tienen que establecer claras las reglas del juego, el respeto de todas las obligaciones laborales, el respeto de lo que es el aguinaldo, el respeto de lo que son las vacaciones, que también tiene que contemplar es un punto aquello. importante. En pantalla va a aparecer el número de teléfono por si usted quiere aprovechar que está licenciado y puede responder algunas de sus preguntas. En pantalla, ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo por ahí. Es el 40 80 97 90 por si usted tiene alguna consulta. En tema esto de vacaciones, importantísimo, don Fabián, porque a veces todo el mundo se va a vacaciones y la que se queda en casa siempre es la servidora doméstica. Igual es un derecho. Claro, es un derecho y es igual al de todos nosotros, ¿verdad? Esta persona va a tener derecho a 12 días de vacaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí tiene que negociarse o qué es lo que se tiene que llegar a un acuerdo? Bueno, que el patrono pueda establecer en qué momento del año le va a otorgar a usted sus vacaciones. Pero del todo no las puede desconocer. A veces se comete un error y es decirle a esta persona, mire, yo le pago sus vacaciones, pero no se vaya. Esto es un grave error, ¿por qué? Porque esta persona es un ser humano que necesita descansar, que necesita cambiar su rol de trabajo en una vez al año. Y que en ese periodo de vacaciones, es sagrado. Usted no puede interrumpirla, usted no puede decirle que venga a trabajar o que venga antes de lo acordado en ese periodo de vacaciones, para que esta persona pues tenga higiene mental, pueda descansar, pueda tener un acercamiento con su familia, que es tan importante. ¿Quién gana? Las dos partes. Gana usted como trabajador, pero gana también el patrono, porque va a tener una persona que está contenta, que se encuentra satisfecha, porque se le han respetado lo que se consideran son los elementos fundamentales en una relación laboral. Bueno, muchísimas gracias, don Fabián, por habernos acompañado. Espero tenerlo aquí muy pronto. Por supuesto. Antes de que concluya el año. Así es, muchísimas gracias y feliz Navidad No a le todos. vamos a dar vacaciones a don Fabián. Claro, claro, un gran gusto. Bueno, nos vamos a ir para la calle y eso me encanta. Nuestro compañero Chris Brenes se encuentra en el Mercado Central y desde ahí nos informa. Muy buenos días.